Lo que acabamos de leer es Juan capítulo 11. Como todos los domingos vamos viendo que cada pasaje que leemos es tremendamente significativo, ¿sí? Así que Dios en esta mañana nos hable conforme a la necesidad personal con la cual hemos llegado a este lugar en esta mañana. Como compartía Robert hace un ratito, el calendario litúrgico marca el inicio de la Cuaresma. La Cuaresma es tomarse un tiempo para parar, para bajar una velocidad, bajar un cambio, ¿sí? Como habitualmente decimos, tomarnos un tiempo para meditar, tomarnos un tiempo para confesar, para reflexionar cómo estamos, hacia dónde vamos, qué sentido espiritual tiene mi vida a la luz de lo que vamos a estar celebrando muy en breve. Parece increíble, pero bueno, ya se acerca el tiempo de Pascua, ¿sí? Así que la reflexión en esta mañana tiene como título, ya creo que el título dice un montón de cosas, ¿sí? Y es cuando el reino, cuando el reino de Dios parece demorarse, ¿sí? Cuando el reino parece demorarse. Bueno, creo que es la experiencia de Lázaro, de Marta y de María, en este capítulo 11 de Juan que hemos leído. Yo quisiera que podamos conectar esta historia tan antigua, siglo I después de Cristo, con nuestro día a día, con cómo vivimos, con qué nos pasa a nosotros, ¿sí? Y quizás nos cae la ficha que probablemente a nosotros en algún momento de la vida, en algún momento de nuestra historia vital, podemos tener esta sensación en la cual Dios parece que llega tarde, parece que no está muy enterado de lo que nos está pasando, ¿sí? Y bueno, cómo reaccionamos y cómo convivimos con esa realidad espiritual. Cuando uno observa socialmente, culturalmente, psicológicamente, ¿sí? Cómo vivimos en este año 2026 que estamos comenzando, en este siglo XXI, creo que nadie duda, ninguno de los que vivimos en una gran ciudad como lo es la ciudad de Buenos Aires, que vivimos en la era de lo inmediato, de lo urgente, de lo instantáneo. Como hace rato que venimos predicando, las cosas no solamente se tienen que ver, ¿no? Materialmente, ¿sí? Sensorialmente, sino que también tienen que ser ya. Ya, ya, ya. Nada puede esperar, nada puede demorarse, nada puede alterar un poquitito el rumbo que uno pensó, planificó, como uno soñó que debían ser las cosas, ¿sí? Y por si esto fuera poco, ¿no? Agrego como un pie de página a la reflexión de hoy. Cuando alcanzamos, cuando logramos eso por lo cual nos apuramos tanto y corrimos tanto, pareciera ser como que tampoco nos alcanza e inmediatamente salimos en búsqueda de algo nuevo. Vivimos en una realidad en la cual parece que nada frena, ¿sí? Absolutamente nada. Eh, Ni siquiera los autos en los semáforos en rojo, ¿no? Yo volví de la Patagonia hace 20 días, donde se frenaba, una vida mucho más relajada, más tranquila, y acá llegamos y hay bocinazos, gente que cruza en rojo, ¿sí? Manejando, teniendo un registro de conducir habilitado. Bueno, creo que habla del ritmo de vida tan hiperactivo que tenemos, ¿no? Nos desborda, ¿sí? No nos alcanza un día de 24 horas, y esto podría citar gente con la cual hablé esta semana. Alguien puede decir, bueno, a ver, estás hablando de alguien mayor, alguien de mediana edad. No, 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 alguien de 20 años, ¿sí? Que termina la escuela secundaria hace 2 años. Eh, Profe, necesito un día de 48 horas. Bueno, obviamente me senté, empezamos a charlar y ver cómo podíamos bajar un poquitito ese nivel de ansiedad, ¿sí? Eh, Creo que refleja muy bien cómo vivimos, ¿eh? Vivimos online 24 horas, literalmente, ¿eh? Para algunos esto es literalmente. Eh, Todo esto nos lleva a perder de vista muchas veces lo que es esencial, lo que es importante, lo que es trascendente. A veces
también tenemos esa sensación de que si las cosas no salen como uno las pensó, bueno, es un fracaso absoluto. A veces lo pensamos nosotros, a veces nos lo hacen sentir otros, ¿sí? Referentes importantes para nosotros, sean docentes, eh, personas religiosas, ¿sí? Nuestros padres, nuestros hijos, a veces, ¿sí? Vivimos en un exitismo en el cual todo tiene que ser perfecto, todo tiene que ser como nosotros queremos, todo tiene que ser rápido, instantáneo, darme una felicidad absoluta y nada puede fallar, ¿sí? Bueno, a ver, podríamos seguir la lista. Yo, por amor al tiempo de todos nosotros, no voy a avanzar en esto, ¿sí? Simplemente quisiera que podamos pensar que este modo de vivir tan hiperactivo, tan en lo inmediato, tan en lo instantáneo, no es gratis, no es gratis, ni para nuestra calidad de proyecto de vida, ni para nuestra salud espiritual, ni que hablar de nuestra salud mental, nuestra salud mental. Lamentablemente, en los últimos 10 años vemos más trastornos de ansiedad, más trastornos de pánico, más crisis de angustia, más depresión, más adicciones, más ludopatías. Hoy, cuando uno le pregunta a un profesor de escuela secundaria, a ver, ¿qué es lo que vos más ves que te llama la atención y que realmente es algo muy, pero muy grave? Bueno, la mayoría de ellos me ha respondido en una encuesta personal que yo he hecho, en una escuela privada, Capital Federal, nivel medio, medio alto, ¿sí? El fenómeno de las apuestas online con los adolescentes, ¿sí? Tarjeta de crédito, billetera virtual, teléfono, descontrol absoluto, ¿sí? Eh, ¿Por qué hacen eso? Bueno, porque tienen la sensación que es la única manera de ganar algo fácil, rápido y sin demasiado esfuerzo, ¿sí? Bueno, como dije hace un ratito, podríamos hacer un listado enorme, de cosas que nos hacen mal referidas a cómo vivimos tan rápidamente y tan agitadamente en estos tiempos tan complejos que nos tocan vivir. El Evangelio, si hemos prestado atención a estas dos lecturas que hemos hecho, nos invita a hacer una pausa, ¿sí? Significativa, muy significativa, bajar la velocidad, aprender a esperar y confiar en Dios. Confiar plena y absolutamente en Dios. Los tiempos de Dios, como hemos leído en Juan capítulo 11, generalmente, casi siempre, la mayoría de las veces, diría yo, no se alinean con nuestros tiempos, ¿sí? Y esto es casi obvio, ¿no? Si vivimos tan apurados, tan hiperactivos, tan a las corridas de todo, obviamente Dios, en su sabiduría, nos quiere enseñar en este tiempo a poder descansar, a poder esperar, poder identificar qué tenemos que hacer nosotros, qué solamente puede hacer Él, ¿sí? Y en ese transitar existencial espiritual, de tomarnos un tiempo para poder meditar profundamente las cosas, bueno, creo que ahí es donde el Evangelio se nos va a revelar de una manera sorprendente y no solamente va a mejorar nuestra calidad de vida espiritual, nuestro vínculo con Dios, sino obviamente el vínculo con nosotros mismos y con todas las personas que son significativas para nosotros. Salmo 104, 27, y esto lo hemos leído, yo quisiera que lo podamos resaltar, hablando del cuidado de Dios sobre toda la creación, no solamente sobre los seres humanos, sino de todo lo creado. Dice, todos ellos esperan de ti que a su tiempo les des su alimento, ¿sí? Bueno, esto mismo que vemos reflejado en el Salmo 104, cuando uno va a Mateo 5, Mateo 6, Mateo 7, en el Sermón del Monte, bueno, lo vemos claramente como una enseñanza de Jesucristo, ¿sí? Paremos un poquitito, confiemos en Dios. Si Dios cuida del trigo, de la soja, de las aves del campo, ¿cómo no va a cuidar de cada uno de nosotros? Sin embargo, estos tiempos realmente yo creo que nos llevan puestos, a todos, como que a veces nos olvidamos de todo esto. Y en esta mañana, ambas lecturas que hemos hecho nos recuerdan que Jesús nos ama, nos brinda su gracia infinitamente misericordiosa, aun cuando no entendamos sus formas de orar y los tiempos en los cuales Él decide
hacer lo que quiere hacer. Confiando en Dios, realmente, lo hemos cantado, todas las canciones han dicho algo de esto. Solamente confiando en Dios podemos encontrar paz y descanso, ¿sí? Esa paz y ese descanso que nuestra alma tanto necesita. Quisiera mencionar dos ejemplos muy rápidos de dos personas en la Biblia. Vamos a mencionar una de cal y una de arena, como se dice habitualmente en Argentina, una buena y una no tan buena, ¿sí? Que han realmente tenido que esperar mucho tiempo para ver cómo el reino de Dios, el pacto de Dios, se manifestaba plenamente en sus vidas. Abraham es uno de ellos, ¿sí? Es un ejemplo de espera tremenda. Tuvo que esperar hasta los 100 años, ¿sí? Hasta los 100 años para ver el cumplimiento del pacto con el nacimiento de su hijo Isaac, ¿sí? 100 años. Es toda una vida. En nuestros tiempos es mucho más que toda una vida. Moisés, Moisés, el otro gran ejemplo de todo esto, ni siquiera pudo poner sus pies en la tierra prometida. Vio la tierra prometida desde lejos, desde la cima de un monte, cuando tenía 120 años, ¿sí? 120 años. Cuando Moisés recibe su llamado de ser el líder espiritual del pueblo, el que los iba a llevar a la tierra prometida, bueno, tenía 40 años, ¿sí? Se equivocó, metió la pata, tiene que huir de Egipto, bueno, vuelve después, cuando tenía 80 años, recién ve el cumplimiento de la promesa de Dios a los 120 años, ¿sí? Ahora, yo quisiera que podamos hacernos dos preguntas en esta mañana que ya no tienen que ver con Abraham, no tienen que ver con Moisés, tienen que ver con vos y conmigo, ¿sí? Primera pregunta que tiene que ver con este tema: ¿cómo reaccionamos nosotros cuando las cosas se demoran? Un poquitito, mucho, muchísimo, ¿sí? Cuando algo se demora un poco más de lo previsto, ¿cómo reacciona? Tiempo de insight, tiempo de insight. Pensar, no pienses demasiado, simplemente lo que te viene a la cabeza, bueno, eso es lo que es lo más genuino que realmente me pasa. Después uno lo maquilla, lo disfraza con palabras, sonrisas, ¿sí? ¿Cómo reaccionamos? Lo segundo, ¿cómo actuamos cuando las soluciones que tanto estamos necesitando no están llegando? Y cuando corre el tiempo, parece como que nunca van a llegar, ¿sí? ¿Qué hacemos? ¿Cómo actuamos? ¿Cómo nos sentimos? ¿Sí? ¿Cómo nos vinculamos con Dios? Yo agregaría en medio de todo este pack, ¿sí? Bueno, hoy vamos a hablar un poquitito, obviamente, y lamentablemente muy rápidamente, paradójicamente, ¿sí? Sobre algunos principios que estos pasajes nos enseñan sobre cómo confiar y cómo esperar en Dios. Yo lo primero que quisiera mencionar es, y ahora sí, vuelvo a Abraham y vuelvo a Moisés y algunos personajes más, cómo la gente común, vos y yo, sufrimos y nos cuesta y nos pasan las mismas cosas que vivieron y sufrieron y se equivocaron los grandes personajes bíblicos, ¿sí? Bueno, por ejemplo, hay gente que cuando las cosas no salen como uno las piensa y las planifica, decide hacer las cosas a su manera. Y este es el caso de Abraham. Abraham se equivocó, quiso tener un hijo con su sierva, que era perfectamente legal en esa época, tiene a Ismael. Bueno, nosotros sabemos después cómo termina toda esa historia, ¿sí? Moisés, que dijimos, bueno, qué genio, qué grande, ¿no? Qué líder. En un momento se enoja con furia por todo lo que estaba viviendo, en medio del desierto golpea las piedras y Dios le dice, no, Moisés, baja un cambio, pará, así no es el camino, ¿sí? Bueno, hasta Moisés tuvo su día de furia, podríamos decir. Después hay gente que, por ejemplo, se siente sola, entra en una tristeza profunda, melancólica, diríamos hoy, desde una mirada más psiquiátrica, psicológica. Ejemplo de esto, David, Elías, Jeremías, Isaías, todos ellos, en varios momentos de su vida,
en los cuales sentían que el reino se demoraba, no llegaba, estaba lejísimo, o simplemente Dios no entendía absolutamente nada de lo que ellos estaban viviendo en ese tiempo. Fíjense a punto tal es esto, que el Salmo 143, versículo 4, Salmo de David, dice: me encuentro totalmente deprimido, turbado, angustiado, tengo el corazón. Señor, respóndeme pronto, respóndeme ya, pues ya se me acaba el aliento, no me niegues tu ayuda, porque entonces seré como los muertos. ¿Sí? Un estado melancólico total, total. De David, alguien que es un ejemplo máximo de fe, de esperanza y de amor por Dios para todos nosotros. ¿Sí? Si esto le pasa a David, bueno, ¿cómo no nos puede pasar a cada uno de nosotros en el día de hoy? Hay gente que, por ejemplo, actúa impulsivamente, no saben las cosas como uno quiere, bueno, me enojo, activo, hago las cosas por la mía. Un tal Pedro, un tal el apóstol Pedro, cuando vienen a aprender a Jesús, saca la espada, le corta la oreja a una de las personas que venía a aprender a Jesús, y Jesús se toma su tiempo, con paz, con amor, con su plenitud espiritual, toma la oreja, la pone en su lugar. Un milagro de Jesús en uno de los momentos más críticos de su vida. ¿Sí? Marta y María, y ahí sí ya nos metemos de lleno en este relato, ¿no? Hay gente que le reprocha elegantemente a Dios su inacción, ¿no? Y después lo vamos a leer, si nos queda tiempo lo vamos a leer. Las dos tienen la misma frase: Señor, si hubiese llegado antes, si no te hubieses ido, si hubieses estado aquí cuando te mandamos a buscar, nada de esto hubiese aparecido, ¿sí? Bueno, de vuelta, si Marta y María pueden expresar libremente esto ante Dios, ¿qué de nosotros? ¿Sí? Y para finalizar, ¿no?, esta pequeña parte, hay gente que duda y objeta el obrar de Dios de manera directa. Los discípulos de Cristo en este pasaje le dicen: Señor, a ver, hagamos un poquitito de memoria, ¿sí? Vas a volver a Judea, vas a volver a ese lugar donde te quisieron apedrear, y de esto hablamos el domingo pasado y el domingo anterior. ¿Estás seguro que querés volver ahí? Y después la frase que corona un poco todo esto es: bueno, vayamos con Jesús y muramos todos juntos, ¿no? Como diciendo, bueno, está bien, lo acepto, no me gusta, pero lo acepto, ¿no? Bueno, ¿por qué comparto esto en esta mañana? Creo que todos necesitamos aprender a esperar en Dios. Aún los personajes bíblicos más destacados han tenido que vivir esta experiencia de aprendizaje, de aprender a confiar y esperar en los tiempos de Dios. Y en relación a esto yo quisiera mencionar muy brevemente cinco cosas que están muy claramente teológicamente en este pasaje, ¿sí? Obviamente hay un montón de preguntas sin respuestas que tenemos, ¿sí? Y está bien que sea así, no se puede saber todo siempre tan rápidamente y tan instantáneamente. Hay que aprender a esperar también en los tiempos de Dios en esto, ¿sí? Y lo primero que quiero marcar es que Jesús siempre sabe lo que tiene que hacer y siempre tiene un propósito en su manera de actuar, ¿sí? Siempre, absolutamente siempre. Yo puedo no estar de acuerdo, puedo no compartir las formas, puedo no compartir los tiempos, pero Jesucristo siempre tiene en claro qué hacer con mi vida, para qué hacer lo que está haciendo en este momento de mi vida, y la manera en que va a trabajar profunda y artesanalmente en mí para que yo pueda seguir creciendo a imagen y semejanza de Jesucristo. Dice el versículo 4, y esto es duro, ¿sí? Es duro porque es, digamos, una situación muy extrema en la vida de Lázaro, de Marta y de María, y aún de Jesús mismo, yo agregaría. Dice Jesús: esta enfermedad no termina en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado y el reino empiece a tener mucha más visibilidad. La verdad es que Lázaro recibe este privilegio, ¿sí? No se lo eximió del duro trance, ¿sí?, de vivir esta experiencia de estar 4 días fuera de este tiempo
y fuera de este espacio, ¿sí? Yo simplemente quisiera que podamos pensar en esto. Habría un montón de preguntas para hacerse, ¿sí? Creo que no es el momento, no es el lugar. Me parece que lo que podemos afirmar en esta mañana es que aunque no entendamos la manera que Dios tiene de actuar, Dios siempre tiene un propósito soberano en cada uno de nosotros. Si nosotros tenemos en claro esto y no perdemos de vista esto, bueno, cualquier situación que estemos atravesando, vamos a poder vivirla con fe, con esperanza y con la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. El segundo punto tiene que ver con que Jesús siempre obra a su manera y siempre obra en los tiempos que Él considera que tiene que actuar. Cuando uno va a los profetas del Antiguo Testamento, bueno, se dice muy claramente en Isaías, en Jeremías, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, mis caminos no son vuestros caminos. Bueno, eso aplica para todos, para todos. Para no creyentes, para personas maduras en la fe, para personas que recién inician su camino en la fe. En algún momento en nuestra vida siempre nos va a caer la ficha que nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver, nuestra manera de actuar, nuestra manera de resolver las cosas, generalmente es un poquitito distinta a la manera en que Dios actúa, ¿sí? Yo creo que todo esto está muy potenciado por los tiempos que vivimos, ¿no? Si vivimos en una sociedad en la cual todo tiene que ser aquí, ahora, rápido, fácil, bueno, qué difícil se nos hace desde la fe, ¿no? Bueno, justamente poder trabajar esto de aprender a esperar en Dios, aprender a confiar en Dios, tomarnos un tiempo quizás para darnos cuenta que lo que podemos hacer nosotros es muy, pero muy limitado si lo comparamos con lo que Dios puede hacer profundamente en cada una de nuestras vidas. Dice el texto que Jesús se quedó 2 días más donde él se encontraba, ¿no? Y no hay una explicación teológica muy definida y muy clara al respecto. ¿Qué es lo que insinúa el texto? ¿Qué es lo que uno puede deducir de este texto? Bueno, que justamente cuando uno lee todo el capítulo 11, vamos a ver que ahí se afirma y se revela una de las verdades del Evangelio más conmovedoras, más profundas, más significativas de todo el reino de Dios. Y es que Jesús empieza a vencer a la muerte, que es ese enemigo de todos los días, ¿sí? De todos los días que la humanidad ha tenido que convivir por siglos, siglos y siglos de existencia humana. Y cuando uno lee el texto, la verdad que la única manera de poder presentar claramente esta verdad teológica es con alguien que tenía que dar su vida y con alguien que tenía que resucitar, para socorrer a su amigo Lázaro. Por algún motivo que realmente desconocemos, él dejó que las cosas sucedieran y sigan su camino natural. Y al final de la historia, transforma aquello que era imposible en un milagro absoluto en el cual la plenitud del reino de Dios se manifiesta como nunca antes se había revelado. Y digo esto teniendo en cuenta lo que viene también, ¿no? Ya que estamos pensando en el tiempo de Pascua, con la muerte y resurrección de Lázaro, no alcanzaba. Jesús mismo toma el mismo camino de Lázaro, ¿no? Vive la misma experiencia, se pone al mismo nivel en algún punto, atraviesa la muerte, vence a la muerte, para que todos nosotros podamos creer y tener esperanza en que nada, absolutamente nada, ni siquiera la muerte misma, nos puede alejar del amor, de la gracia y del cuidado de Dios, ¿sí? Tercer punto. Creo que Jesús nos enseña en este pasaje, y esto también es muy fuerte, en los tiempos que vivimos hoy. Jesús nos enseña a reconocer nuestros límites humanos, ¿sí? Vivimos en la luz de Cristo si reconocemos y aceptamos los límites naturales que todos nosotros como seres humanos tenemos día a día. Bueno, ¿qué significa esto? Bueno, respetar el tiempo natural de nuestra existencia, ¿sí? Básicamente, vuelvo al principio, respetar que los días tienen 24 horas, hay 7 días a la semana, 365 días por año, salvo que sea un año bisiesto,
Y tenemos que aprender a vivir con eso, porque eso es lo que Dios ha establecido para que vivamos bien, plenamente y en armonía absoluta. Cuando uno se rebela contra esto, cuando uno quiere días de 48 horas, semanas de 8 días, bueno, evidentemente ahí algo de nuestra vida se empieza a romper, algo de nuestra fe también se empieza a eclipsar. Versículo 9 dice, ¿acaso el día no tiene 12 horas? Dice Jesús. O sea, fíjense la reflexión filosófica profunda de Jesucristo en una cultura que no era tan hiperactiva como la nuestra, ¿no? ¿Qué diría Jesús hoy, ¿sí? Si estuviese aquí físicamente, ¿no? Y viviese en este tiempo tan agitado que tenemos. Y dice Jesús, el que anda de día no tropieza, o sea, el que respeta estas 12 horas de luz natural no tropieza, porque tiene la luz de este mundo. Pero el que anda de noche, sin respetar los límites naturales que él ha establecido, tropieza, se cae, se enferma, se destruye, ¿sí? Complica su vida y también a veces complica un poquitito la vida de aquellos que están cerca. ¿Por qué? Porque no tiene esta luz espiritual para discernir que hay un tiempo establecido por Dios y tenemos que aprender a respetar ese tiempo. Cuando uno va a Eclesiastés capítulo 3, un texto del Antiguo Testamento muy conocido, bueno, justamente la enseñanza es todo tiene su tiempo. Tiempo para reír, tiempo para llorar, tiempo para bailar, tiempo para hacer duelo, tiempo para trabajar, tiempo para descansar. Cuando uno se pelea con esa realidad, bueno, ahí nos gana un poquitito el ataque de pánico, la crisis de ansiedad, la angustia, ¿no? Nos frustramos, nos deprimimos. Todo lo que podríamos hacer de una manera saludable se nos hace un poquitito más difícil día a día. Cuando uno va al Sermón del Monte, creo que es importante esto, ¿no? El mismo Jesucristo nos enseña que vivir día a día, ¿sí? Vivir presentes en el día a día, no pensar en lo que perdí, no pensar en lo que va a venir o en lo que no va a venir. Cuando uno vive consciente de su presente, bueno, es ahí donde uno puede tener plena comunión espiritual con Dios, con uno mismo, con la naturaleza, ¿sí? Con la comunidad, y obviamente uno puede desarrollarse al máximo nivel de plenitud en lo personal, en lo emocional, en lo social, ¿sí? En su servicio, en su trabajo, en su profesión, en la vida integral que cada uno de nosotros tenemos, ¿no? Y yo pienso esto, qué difícil hoy esto, ¿no? Por lo menos para mí me parece que es difícil hoy, ¿no? Es un gran desafío, ¿no? Vivir en el tiempo que Dios nos da. Confiar en que Dios hace las cosas en el tiempo que Él considera que tiene que hacerlas, ¿sí? Vivir no queriendo tener un día más en la semana, ¿no? Bueno, me parece que es un llamado a la reflexión muy profundo, que Dios nos hace en esta mañana para que podamos realmente tomar este tiempo de Cuaresma como un tiempo en el cual realmente nos detenemos, pensamos, Dios nos ministra y seguramente lo que podamos descubrir en este tiempo de Cuaresma va a iluminar nuestra vida, va a darnos sabiduría espiritual y va a darnos plenitud integral en cada una de las áreas importantes de nuestra vida. Salmo 46, versículo 10, me parece fabuloso este pasaje, ¿no? Para hoy, para este tiempo que estamos viviendo. Dice el Salmo, quédense quietos, no hagas nada, quédate quieto, ¿no? Qué difícil, ¿sí? Qué difícil. Quedarnos quietos, ceder el control de nuestra vida, ¿sí? Dejar que otro realmente haga lo que uno no puede hacer. Dice el Salmo, quédense quietos y agrega algo, reconozcan que yo soy Dios, ¿no? ¿Cuál es la enseñanza acá? Bueno, si uno quiere hacer todo, si uno se quiere llevar la vida puesta por delante, bueno, estamos invadiendo el espacio de Dios, estamos invadiendo los tiempos de Dios, estamos secuestrando las formas de Dios, ¿sí? Dios en esta mañana nos invita a que podamos tener esa paz mental, esa armonía espiritual que nos permita detenernos en algún momento de nuestra vida, ¿sí?
tomarnos un tiempo para contemplar, para meditar, para reflexionar, y en ese tiempo de meditación vamos a reconocer realmente y plenamente quién es Dios en toda su plenitud, ¿no? Cuando uno vive permanentemente corriendo, cuando uno vive permanentemente apurado, cuando uno vive permanentemente en un estado de ansiedad, perdemos vida, perdemos vitalidad, perdemos tiempo, aunque suene paradójico, perdemos tiempo vital, perdemos la oportunidad de conocer a Dios mucho más profundamente, ¿sí? Bueno, podríamos hablar un montón de por qué vivimos corriendo, En algún momento del año lo haremos, ¿sí? Simplemente en esta mañana la invitación es detenernos un poco, quedarnos quietos, confiar en la gracia de Dios. ¿Por qué? Bueno, cuarto punto, Jesús siempre nos escucha, siempre empatiza con nosotros y no juzga ninguno, absolutamente ninguno de nuestros sentimientos. Marta y María dicen en este pasaje las dos casi al mismo tiempo, como si se hubiesen puesto de acuerdo, ¿sí? Claramente no. Están reflejando la experiencia humana universal, de sentir por momentos la lejanía de Dios. Señor, si hubieras estado aquí, esto no hubiera pasado, ¿sí? Lo grandioso de este pasaje es que Jesús las escucha a ambas por separado, ¿sí? En diferentes momentos, empatiza con ellas, no las juzga, no las critica, no las reta, no las culpa, ¿sí? Entiende el dolor que estaban atravesando, entiende el respeto con el cual estaban planteando esto, ¿sí? Y al igual como Jeremías, como David, como Isaías, Abraham, Moisés, en algún momento dicen lo que sienten y se lo dicen a Dios, bueno, ellas sienten que tienen una confianza tan profunda, tan significativa, que pueden realmente expresarle a Jesucristo lo que sienten y van a escuchar cuidado, empatía, amor, gracia y misericordia. Y en este punto yo quisiera que podamos reconocer algunas cosas. ¿Cuántas veces nos sentimos enojados con Dios? ¿Cuántas veces tenemos algún pequeño reproche hacia Dios? ¿Sí? ¿Cuántas veces pensamos que Dios se está equivocando con la manera en que me trata, ¿sí? Con la forma en que genera distintas situaciones en mi vida? Y nos callamos la boca, lo sufrimos en soledad. A veces ni siquiera podemos compartirlo con un ministro religioso por miedo a que nos juzgue, ¿no? O a que nos diga, estás en pecado, ¿sí? Sos inmaduro en tu fe, no entendiste nada de lo que es la fe espiritual madura, ¿no? ¿Cuántas veces nos pudo haber pasado eso? Bueno, el Evangelio nos libera para que en el peor momento de nuestra vida, sintiendo las cosas que a veces uno dice, no, yo no podría estar sintiendo esto hacia Dios, bueno, que podamos expresarle a nuestro Dios qué nos pasa, cómo lo vemos, qué sentimos, qué sufrimos, y tener la certeza que en ese momento Cristo se va a hacer más presente en nosotros que en ningún otro momento de nuestra vida, ¿sí? Una invitación a poder ser absolutamente sinceros con nuestro Dios, sabiendo que su gracia, su amor, su perdón está eternamente asegurado para cada uno de nosotros, ¿sí? Es más, su amor, su misericordia es tan grande que sabiendo que a veces pensamos lo que pensamos, sentimos lo que sentimos, o vamos a repetir lo que vamos a repetir, aún su amor y su perdón perfecto nunca, nunca, jamás nos abandona. Y por último, quinto punto, si queremos poner un poquitito de orden en esta reflexión, este pasaje nos enseña que Jesús experimenta el dolor más profundo que se puede experimentar en la vida para poder acompañarnos a cada uno de nosotros en cada uno de los dolores que podemos tener. Jesús no le escapa al dolor propio, él sufrió en este pasaje, quisiera leerlo ahora,
no le escapa tampoco al dolor ajeno, ni al de sus enemigos, ni al de sus conocidos, ni al de sus mejores amigos, ¿sí? Como es el caso de Lázaro, Marta y María, los mejores amigos de Jesús, según el texto del Evangelio de Juan, ¿sí? Eh, Pequeña reflexión aquí, ni siquiera los mejores amigos de Jesucristo, ni siquiera Jesucristo mismo esquivó el camino del dolor, esquivó el camino de la muerte, ¿sí? Esquivó el camino del sufrimiento. Bueno, y Jesús, obviamente, teológicamente, puede entendernos, puede comprendernos, puede acompañarnos en nuestro duelo, sea el tipo de duelo de lo que sea, ¿sí? Toda pérdida es un duelo, y hay pérdidas y pérdidas, ¿sí? Bueno, Jesús perdió absolutamente todo, transitó el camino del duelo, del dolor, para acompañarnos en nuestros caminos, ¿sí? De dolor y de duelo todos los días hasta el fin del mundo, ¿sí? Dice el texto, las dos hermanas mandaron a decirle a Jesús: Señor, tu amigo querido, tu mejor amigo, está enfermo. Y al ver llorar a María y a los judíos que le habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. ¿Dónde lo han puesto?, preguntó. Ven a verlo, Señor, le respondieron, y es ahí donde se manifiesta esta gracia maravillosa del Evangelio, donde se nos revela que Jesús, ante la muerte de alguien muy querido para él, ante el dolor de sus amigos, ante su propio dolor, sin prejuicios, sin temores, sin miedos, llora y expresa su sentimiento más profundo, aún siendo el mismo Hijo de Dios, ¿sí? Los griegos, ¿no?, los romanos decían: los dioses no lloran, ¿sí? Los dioses no sufren. Bueno, en el cristianismo, nuestro Dios, ¿sí?, nuestro hermano mayor, Jesucristo mismo, ante una situación de dolor, llora y expresa su dolor y su empatía con cada uno de los que estaban cerca. Dicho esto, y para poder ir terminando la reflexión en esta mañana, quisiera que podamos pensar en dos cosas centrales en esta mañana, ¿sí? Primero, Jesús nos invita a creer y confiar aun cuando los resultados no están a la vista, ¿sí? Lázaro murió, Marta y María reciben una verdad del Evangelio y primero tienen que creer, como comentábamos hace 2 domingos atrás, y en la medida que creyeron, vieron la resurrección de su hermano. Dice Jesús: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí vivirá aunque muera, ¿sí? Esta gran verdad, bueno, se revela en este momento tan oscuro de la vida de Marta, de María y de Lázaro. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás eternamente. ¿Crees esto?, dice Jesús. Bueno, María y Marta creyeron y vieron cómo Dios, en su tiempo, en su momento, con sus formas, vuelve a la vida a Lázaro, y podemos decir que esta historia tiene un final feliz, ¿sí? Un final acorde a la grandeza, a la misericordia, a la esperanza que solamente podemos encontrar en nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Lo último, Jesús nos ama y nos cuida siempre, absolutamente siempre, sobre todo en aquellos momentos en los que parece que se desentiende de nosotros y no hace nada por cada uno de nosotros. Quisiera que podamos cerrar nuestros ojos. Voy a hacer una lectura reflexiva, mientras le pido a la banda que se pueda acercar para cerrar con un tiempo de adoración. Escribí algo sintetizando esta pequeña reflexión en esta mañana. Cuando parece que Jesús no nos escucha, Él sabe profundamente lo que nos pasa. Cuando parece que Jesús llega tarde a nuestras vidas, Él nos está dando tiempo para que nuestra fe crezca y madure. Cuando parece que Jesús no hace nada por nosotros, Él está restaurando lo más profundo de nuestro ser.
Cuando parece que Jesús no siente nada por nosotros, Él está empatizando con nuestro dolor, habiendo cargado en la cruz todas y cada una de nuestras angustias. Cuando parece que lo que Jesús hace no tiene sentido, Dios está transformando la muerte en vida, el desierto en tierra fértil, las tinieblas en su luz plena. Cuando el reino de Dios parece demorarse y Cristo parece ausente en nuestras vidas, Dios está obrando infinita y cotidianamente en cada uno de nosotros sin que nos demos